Listo, y tenemos aquí a un invitado muy bacano, muy chimba, muy chévere. Esta vaina empieza aquí, Fernando, bienvenidos. Así Bueno, que muchas gracias por venir. no, Chévere gracias por a ti por estar la acá. invitación, señor Julián. No, pues aquí Estamos, vamos a experimentar, Fer, porque pues la idea es que se ha hecho un trabajo, se ha venido trabajando durante muchos años y qué chimba que estés aquí sentado en este espacio para pues empezar a hablar de cosas y empezar a también a mover bueno, nuestros eventos y demás. Así que bienvenido, Fernando. bueno, pues gracias por la invitación y aquí estamos. Aquí mientras tanto voy a estar, ¿cómo se dicen? Haciendo la terapia de que pasa a veces, que uno termina mientras está hablando ahí, va Es, pendejeando, pendejeando y resulta que hace algunas Sí, claro, obras maestras. es para distraerte y que nos digas toda la verdad de lo que ha pasado contigo todo este tiempo. Entonces, es solo una estrategia para que Fernández esté distraído y de repente nos dé lo que queremos. La verdad, queremos detalles, queremos cosas que haya pasado ahí tras de escena, porque la gente ha estado muy activa preguntando un montón de cosas y es por eso que estamos aquí sentados en este espacio. Entonces, bienvenido Fernando y bueno, te cuento hacia qué va este tema y es, queremos hablar de los procesos, hermano, de los procesos de cada persona, y más allá de lo general de un proceso, es de esos momentos decisivos en los que cambia todo. Así que pues vamos a estar hablando de esto poco a poco, vamos a tener más invitados durante esta primera temporada, digamos, y empezamos con el mejor, con el titiritero más áspero, con el actor de doblaje, con el clown, con el director de escuela, con el dramaturgo, con el pintor. Hermano, ¿usted qué más ha hecho? Cuéntenos, No, pues hermano, yo disfruto muchísimo de las posibilidades que he podido desarrollar. Yo pienso que el ser humano necesita experimentar y experimentarse y darle con libertad a todo lo que piense que puede hacer sin miedo, porque precisamente uno de los grandes líos de nuestra vida contemporánea es que estamos como esclavizados por las cosas que nos toca. Y si tenemos la oportunidad de poder llevar a cabo cualquier tipo de arte, cualquier inclinación que tengamos, pues hacerla sin miedo. No, y muchos dicen darle? que soy un todero, pues sí soy un todero. La Pero verdad soy un todero, pero también por eso me he visto en problemas porque no me queda tiempo de trabajarle al mundo de la esclavitud, que es lo que la mayoría de la gente está, ¿no? sí, es En verdad, las empresas, dando su energía para volver rico a otros. es verdad. Entonces, justamente ese es uno de los grandes dilemas. Y hoy todos estos mecanismos, estas fuerzas que hay que tienen que ver con la tecnología, pues sirven para que tú hagas lo tuyo y te liberes de todo No, eso que siempre ha sucedido. qué bacano porque para eso es que vamos a empezar este espacio. Así que bueno, empecemos ahora sí por el comienzo y nombre. Yo soy Fernando Rojas Vargas, Carvajal Muñoz Duque, de los Duques de las buenas De las personas, ¿no? buenas, Los otros bueno, son... uy, no, horrible de esos otros por ahí. Fer, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo, no, yo no hablo de eso. ¿No? No, yo soy Fernando Grisales. Fernando Grisal. Claro, eso es contagioso, ¿no? Que Sí, se puede claro, no querer no, o dar sea, la... yo ya supe el poder de no decir la edad. Bueno, Además, pues mire, filtro, ¿no? ahí está, Póngame ahí está. Eso filtro, se esas edita. arrugas de acá, por favor, O sabes quítenme. qué, tú lo dices y ponemos un pitico ahí para que la gente... Bueno, no. No, bueno, yo tengo 54 años ahora. Ah, bueno, listo, Fer. Poquitos. Fer, ¿usted en dónde estudió? ¿Cómo empieza toda esta vuelta del... Bueno, pues siempre las cosas o sea, todos los niños, yo creo, todos, no hay uno que no empiece a dar señales de que es. Hacia un lado se va inclinando uno, ¿cierto? Claro, O uno sea que siempre. usted fue como de los rebeldes del colegio, No, los yo no, inquietos. sí, un poco, pero no, no, realmente no, no tanto. Lo que sí era que tenía espíritu de histrión, le dicen, que es lo que caracteriza al actor. Es decir, tú me dices que yo soy escritor, que yo soy pintor, que soy músico, que soy director y todo eso, pero realmente todos los actores en el fondo tienen una cantidad de habilidades que lo que pasa es que no las muestran. Unos son dibujantes, otros son cantantes, otros tocan instrumentos, otros son mimos, otros son payasos. El actor es Pero, como dijo una vez un maestro de pintura cuando era niño, que el actor o el artista es como un basurero. Se va llenando de cosas, se va llenando de cosas. Y el artista más vacío como basurero es el más malo de los artistas. Entre más basura tenga el artista, eh, sobre todo el actor, más basura es la que saca cuando le toca hacer cualquier personaje. Por eso ok, los actores más vividos, entre más rápido vivan la vida, más rápido y más fácil actúan. Pero sí hay unos talentos que uno demuestra de niño. Por ejemplo, y- una vez en el colegio me pusieron a hacer un dibujo. Hagan esto.
Y cuando yo llevé el dibujo que habían hecho, los profesores devolvieron el dibujo y le dijeron a mis papás que no me lo hicieran. Ok, Entonces yo ya tenía esa habilidad. ya O la sea, tenía ahí. estaba como cuando el computador le te viene con ciertos programas. ¿Y en qué colegio estudió usted? En el colegio, cuando estudié, en un colegio que se llamaba Instituto Técnico Industrial, se llama. ¿Y Que es industrial, nada que ver con... qué taller estudió? ¿Qué taller? Yo soy especialista en metalurgia. Sí, yo también estudié en colegio técnico, pues ¿Sí? me echaron, ¿Sí? pero yo era diseñador con un profesor ahí que bueno, no vale la pena recordar. Pero yo estudié también ¿Tuviste en un colegio líos? industrial y no había nada como de teatro, pero ahí tuve No, pues también, es que eso es industrial, es decir, ahí nos sí, enseñaban administración de todo eso vaina. empresas. Uy, perdón, No, vale. disculpa, no estoy. Qué pena, no Amparo, no estoy. Cuélgale Amparo y que No, estamos ocupados, primero lo primero. sí. Porque por ahí te han inventado como un romance con Amparo y todo, ¿no? No, pues nada que ver, es Nada que ver, decir, puro puro chisme. chisme, no, no, o sea, muy linda, Amparo Grisales, me ha encantado haberla conocido, realmente es una persona muy, muy bella persona. Bueno, Feri, entonces, ¿ese colegio dónde quedaba usted? Eso es en el colegio, un colegio que queda en Florencia, Caquetá. Florencia, ese En ese colegio. tiempo, estar en la industrial, en esa época, había un colegios como de educación pública y el más prestigioso era ese, que era de educación pública, porque era muy teso, muy difícil. Sí, Y bueno, a mí me gustó mucho la especialidad que yo cogí, que fue metalúrgico. metalistería, porque en el fondo, la metalistería, para que veas, ese tipo de cosas, distinto a la electricidad o distinto a la mecánica industrial, pero todas estas, lo que son las artes, están ligadas a una tendencia humana, que es la creación que es ejercer una facultad humana que es precisamente los dones que se le dieron a la descendencia de Caín. ¿Sí sabías eso? La descendencia de Mm, Caín, o los cainitas o los cananeos ok, en la Biblia son los que escriben, los que hacen ok. música. O sea, la descendencia de los artistas es la El, descendencia de los rebeldes. Porque los artistas tienen la base de la rebeldía, que es la creación. O sea, crear es un acto el rebelde. rebelde. ¿Por qué es un acto rebelde? Porque crear implica destruir lo que está de antes y volver a hacer algo nuevo. Y cuando Ok. tú tiendes a ser liberal en tu pensamiento, pues tiendes a ser un anarquista. Entonces digamos que por eso hay un sello, un álbum creo que es de Miguel Bosé, que se llama De la marca de Caín. Más allá que el pecado y más allá que todo lo que significa realmente lo que es una fuerza creativa, una fuerza peligrosamente creativa. Los artistas más duros son los que se atreven a Ok. reconstruirse, a crear nuevas vainas. Y en qué momento usted se dio cuenta de eso que me está contando y ya es consciente de que un artista empieza a hacer todo eso? O sea, ¿dónde empieza esa formación? ¿Usted estudia en algún lado? ¿O cómo empieza a recibir todo ese No, o sea, conocimiento que me está yo lo exponiendo? que te digo es que todos los niños empiezan siempre con una idea, o sea, mostrando habilidades. Sí, Y si ciertos, los papás no se la pillan es porque están muy ciertos descuidados o detalles. centrados en sí mismos, tienen muchos problemas. O la esclavitud de la existencia, tú sabes, están trabajando. Ok. Pero los papás se pillan, que el niño tiene habilidades para cantar, para bailar, o para administrar, para mandar, para pelear, para luchar, pero todas las personas tienen una habilidad. Y la mayoría de la gente crece inhibiendo sus velocidades por culpa de que se tienen que decantar según Ok. donde viven, eso. Entonces, en mi caso personal, yo empecé a exponer habilidades, muchas habilidades en la música, en la pintura, en las historias. Ok. Entonces yo terminé después mi hermana para sacar, mi mamá no sabía qué hacer conmigo, o sea, tenía Y como... ahí, ¿cómo tomas tú la decisión para salir de Florencia a venirte para Bogotá y empezar como este camino del arte? O sea, ¿en qué momento quién te dijo a ti, oiga, en Bogotá, tal vez en tal lado puedes hacer, si desde el colegio, fue un grupo de teatro alterno, Pues yo conocí a un maestro de teatro de verdad, allá gente que había estudiado acá, allá? y me dijo, es que esto puede ser una profesión. Ok, Yo, ¿es en serio? Porque yo evidentemente estaba en el colegio a uno le enseñan muchas vainas y yo realmente era, no ver, yo soy muy buen estudiante, de hecho estudio música, y ok, por mi cuenta, y voy en un muy buen nivel ahora tocando el saxofón. El asunto no es ese, el asunto es que yo no tenía inclinaciones a ser un estudiante de lo que no quería estudiar.
O sea, de hecho yo pasé el colegio, lo que es física, Todo. matemática pura y toda esta vuelta de la trigonometría y todo eso que enseñaban Las en álgebra, materias. lo pasé porque yo hacía obras de teatro y tal y me ponían la Esa nota. es esa es la historia Yo del quería era artista, estar ¿no? divertido siempre y siempre estuve divertido. Un poco era huyendo de la historia de mi padre, que mi padre estaba en una época muy arruinado porque se había metido a hacer... mi papá, como dijo Margarit Duras en su obra El amante, y él ya a sus 9 años ya era un viejo. Ok. Porque vivió una vida muy Ya dura, ¿me muy... entiendes? O sea, a los 15 años él ya manejaba una tractomula y Sí, son otras claro, cosas. otra El man época, era así viejo a otra los 30 vaina. años, tenía mujer y 2 hijas y Por una... eso el tema de la madurez y el enfrentar la vida desde otra visión también es muy Claro, distinto, yo ¿no? fui un Porque privilegiado en ese sentido, es decir, yo estuve en el campo, fui un niño feliz, jugué muchísimo. eras de esos Mi madre me niños. daba en la jeta, pues muchísimo, pero era porque yo era insoportable, ¿me entiendes? O sea que si tú llegas a estar, ese Fernando de 10 12 años llega a estar viendo un televisor y sale Aurelio Echeverri, ¿tú qué crees No, que yo me pasa? hubiera vuelto loco, o Sí, sea, sí. Mira, yo siempre pensé, incluso cuando estaba en la escuela, yo no sé por qué tenía en la cabeza que yo podría manejar un títer, que a mí me hubiera lo encantado tenías ahí siempre, ya. pero nunca en la escuela yo no manejé títeres. Yo Ok. vine a manejar títeres. Es más, yo estuve la primera vez que manejé un títere, yo dije, "Ah, yo quiero manejar un Gracias. títere así como esa señora". Fue que yo conocí a una actriz ¿A que creo que quién? era de la escuela que se llamaba Adriana Albarracín. Ok. Ella era una muy buena actriz, yo no sé qué se hizo, nunca más la volví a escuchar. En un video que hicimos como de institucional o algo así, o de ejercicio de alguien en la Universidad Nacional, y ella manejaba un títere y yo lo veía y decía, "Del putas, cómo maneja ese títere". Bueno, pero ahí ya estás en Bogotá. ¿Tú cómo sales, literalmente cómo sales de Florencia Caquetá a llegar a Bogotá? Porque pues, ahora yo lo menciono desde que igual aquí en Boyacá, a pesar de estar muy cercano a Bogotá, estar a 2 horas, bueno, ahorita 2 horas y media, 3 horas, tal vez facilita un poco más el acceso a ese tipo de información y demás. Pero desde allá y hace unos años, ¿cómo fue en ese momento que sales tú de Florencia y pisas Bogotá y Pues llegaste allá a yo hacer qué tenía puntualmente? 17 años, yo Ah, terminé el colegio, eras bien yo joven. venía de un grupo de teatro como amateur, Ok, claro, de un man que había estudiado allá, que fue mi primer maestro, digamos, que me perfiló hacia lo profesional, porque había tenido otro maestro que también había estudiado en la ENA, que fue el que me metió, digamos, el que me enseñó que el teatro existía. ok. Y fue porque mi hermana me llevó siendo un niño como de 9 años, de tanto que yo jodía, ahí actuándole a mis amigos, a los niños por ahí en la calle, Sí, jugando de todo, gaminoso, porque en el Caquetá la gente, los niños como en todas partes de Tierra Caliente juegan hasta tarde en la noche ok. todos sudados. Entonces yo terminé ese grupo de teatro y viendo a los adultos actuar, pero era una vida muy dura de ellos, o sea, ellos pertenecían a una élite de Florencia que eran estudiados en la Universidad de la Amazonía. En esa época no se llamaba así, surcolombiana se llamaba. Ok. Había un grupo que se llamaba El Trasteo y muchos de ellos eran personalidades que habían estudiado en Europa, o sea, eran Ya personas, estaban estaban en porque otro orden de visión y tal, y que yo fuera un niño y que me metiera era chistoso para ellos, pero los temas que ellos tocaban estaban en plena época del Estatuto de Seguridad de Turbay de Ayala, donde había abuso de poder, como suele suceder en las dictaduras, ¿no? Más, sin ok. embargo, era una democracia aparente. Lo mismo que sucedió en la era de Duque, que una mierda de persecución a toda la protesta social, Ujú. donde le sacaban los ojos a las personas que salían a protestar como si eso no estuviera en lo... No me ponga a hablar. Claro, y tú tienes de Entonces, ese entonces, contexto. claro, había gente infiltrada de las FARC, gente infiltrada del M-19, seguidores del M-19, seguidores de izquierda, no todos eran, algunos Pero simplemente, o igual, unos sociólogos, uno de ellos era un poeta maldito, se colgó, o sea, él vivía dando sus clases de sociología con una cuerda, la ponía en la viga de allá y empezaba a dar sus clases sobre la trascendencia del humano en a serio. través desde Schopenhauer y lo que es el pesimismo Claro, y mierda, y un día se colgó. y mira lo marcado que está eso en lo que ya más adelante van a venir escuchando ustedes. Yo hablo un poco de lo poco que pues he podido compartir contigo en estos años. Claro, se ve muy marcada esa tendencia que tú estás diciendo ahí justamente de ver tú eso en Florencia, en tu pueblo y ¿No? demás. Y estábamos hablando en una esquina y nos despedimos todos. Yo era niño porque yo estaba con un adulto que me Sí, acompañaba hasta la casa. Que no sé si era mi hermana y a la cuadra mataron a uno de ellos, porque eso ya. pasaba. Es decir, a muchos de ellos la orden era que la autoridad tenía derecho a levantarse a la gente que quisiera
llevársela y pues quién sabe Ok. qué le hacían por allá, los torturaban, no sé. Entonces tú llegas a los 17 años, sales... Sí, entonces yo ya, ahí sí ya era una actitud rebelde porque es que lo que había allá era la era del narcotráfico en plena, es decir, La moneda la moneda es la dura, mi coca. barrio se llenó de prostitutas, un barrio pequeño donde yo vivía que se llama el Turbay, Turbay, para más piedra, el doble Turbay. Ahí, está la razón. Unos manes allá, unos caciques, unos primos de Turbay allá, la de acá, que tenían su cacicazgo allá Sí. y vivían chupándole la sangre a todos los caqueteños, haciéndoles creer que les regalaban huevonadas y mentiras, los tenían todos embobados como sucede ¿Cómo todavía. pasa? Sí, hoy día pasa lo mismo. Entonces, los chupasangre de Llegas allá a eran Bogotá. ellos, los cote, los Turbay cote, que realmente me siento un poco de ganas de vomitar cuando los recuerdo, la verdad. Sí, A mí me dijeron, es que usted es un resentido, y yo están sí, vivos. sí, pero ¿cómo no? Sí, sí, es que los actos están hablando ahí por sí mismos, o sea, y aparte es la gente que tiene el poder, ¿cómo no sentir también ese desprecio y esas No, pues cosas? es que lo que pasa es que yo terminé enredado en un lío allá una vez porque ya tenía como 16 años, me pusieron 17 y estaba en eso del trabajo social del colegio Ok, las y me horas tocó, o sociales. sea, ya no era la alfabetización, sino se llamaba el vigía de la salud. Ok. Entonces yo de vigía de la salud tuve que ir a un barrio de los más pobres de Florencia y ellos eran pobres, todos éramos pobres, pero eran los pobres de los pobres. Entonces yo fui a una casa a enseñarle a la gente a lavarse las manos, a cocinar el agua, ¿no? A hervirla, a lavar las frutas, a lavar no sé qué. Y yo iba a una casa entablada al lado de un barranco donde había una antigua quebradita muy bonita que se llamaba La Sardina y eso ya no era una quebrada sino un caño donde habían dos niños desnudos, las puertas abiertas, nadie los cuidaba, Y eso, lleno de mierda todo todo eso de los olía ahí, niños en sí. bola donde no había ni frutas para lavar, ni agua para hervir, ni comida para lavar y preparar. El día a día Entonces de yo muchos terminé quejándome que cuál era la... No sé, entonces, digamos que la conciencia social se me despertó ahí. Además yo venía de eso que te cuento, Ok. del asunto ese, con toda la idea que había de la Revolución Cubana y se Sí, que en creía ese que momento sí yo venía venía todo del el teatro, chévere, todo eso. para transformar el mundo, ¿me entiendes? Y hoy en ese grupo de teatro que empiezas tú y en ese contexto que nos hablas, pues siempre ha sido como el oficio del artista también venir a expresar muchas cosas que la gente usualmente no quiere ver o les da mucho miedo a enfrentar. Tú llegas pues veníamos hablando de que llegas a Bogotá, pues a los No, pues 17. eso fue un choque muy berraco porque yo llegué acá y lo primero que me encuentro es un poco de huevones estudiando conmigo diciendo que es que vamos a hacer arte para llenarnos de plata. Es más, llegó un O sea, profesor, entras a chocar con esta idea del sí, arte de cambiar el mundo, claro, el arte más hippie que llamamos, o mal sea, llamado, pero pues el arte para transformar el mundo y se encuentra uno con que es que viene a ser con... el arte para llenarse de plata o para le importa un culo y le pasa por encima a la gente que está tirada en el piso, porque yo sí había visto mendigos en Florencia, claro, pero yo no había visto tanta, o sea, una comunidad de mendigos la ópera de los 3 centavos, donde había industria de mendigos, donde el bogotano es frío, no le importa lo que le pase, o sea, eso para mí era rarísimo. Entonces yo y cuando vine a ver el primero iberoamericano me daba rabia que yo siendo un artista no podía entrar a ver esas obras de teatro que eran recaras. Eso O sea, pasa mucho, ¿no? sentía que había que cambiar todo, pero lentamente entré en una etapa que me duró harto, Adaptando, adaptándome, y sobre todo conocimos a un profesor que nos resignándose. decía nos puso así, recién empezando, era argentino, se llamaba Rubén Di Pietro, y nos dijo, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Actores de 200.000 pesos o de 20 millones de pesos? Esa era la clase que entraste a ver tú, después de Claro, haber venido como el grupo a decir, vamos a hacer esta obra y vamos a expresar lo que sentimos y tal, y llegas tú a claro, sentarte claro. No, a yo una tenía una escuela. noviecita de la que estaba enamorado, una amiga, hermosa persona pues, es una compañera que Sí. también venía del Caquetá, que la adoraba. Y un día la vi que se iba a meter a televisión, iba a hacer un casting Y y la yo le dejaste. dije, ¿cómo vas a manchar el arte? Sí, Todo no. celoso, Mari. Y uno cómo se ve patético No, pensando que es algo. tú te vas, o sea, de verdad tú eres así, o sea, es que prostituta, Casi pensaba, de uno, prostituta sí. del arte. Te Entonces, vendiste. nada, No te eso duró no tiene nada nada. que ver, es decir, yo después me di cuenta de la necesidad, yo vivía en la puta miseria en esa Eso, época, eso man. te va a decir. Bueno, entonces,
Tú La llegas, porca miseria. Como llegas tú a Bogotá y llegas ya a una escuela, llegas ya con un oficio, pues con un trabajo al que has llegar a hacer como sostenerte, o tú llegas a empezar a experimentar y yo llegué a empezar a o experimentar sea, porque llegaste a donde una sí, tía o porque mi algo así, padre no tenía recursos para mantenerme pagarte, acá, él ya me tenía ya perfilado para hacer, porque como él de era... molero, Sí, él nunca se opuso a que yo transporte. hiciera lo que yo quisiera, más sin embargo me dijo, pero ¿qué es eso? Si no ¿Por vas qué? si esa no te va a dar, No, que me voy para Bogotá. ¿Qué? Acá aguantar hambre por allá, yo no tengo plata para mantener los universidades. Se ve tranquilo. Y como Edilberto, que fue mi maestro de allá, me dijo que, hey, sí se podía. Y él había trabajado en la calle, pues yo hice lo mismo, entonces fui a trabajar a la calle y con eso me mantuve. ok, ahí vamos a empezar, Y ahí entonces fue tú donde yo empecé a ver cómo, putas, me voy a es mantener. que esa es una parte muy interesante porque ahí vienen cosas muy chéveres y es que tú en ese momento, claro, llegas a Bogotá y sé que te empiezas a cruzar con personas también como que hoy día No, son y mis compañeros que eran súper frívolos, eso, tú súper llegas dañados, y estos aparte manes que iban uno llega a de la ganar. provincia y llegar allá a la A capital, competir, papi, a competir como lobos, a darse que en la escuela la gente era hipersensible, hipercompetitiva, hiperenvidiosa, hiperendiablada. ¿cómo se llama esa No, escuela a la que fuiste? la ENAT, La la ENAT. Escuela Nacional de Arte Dramático. Y por fortuna la escuela era así, la gente muy liberada. Veas, ¿Se murió o qué? iconic, mira, qué chistoso, ¿no? Entonces, no, ellos me enseñaron lo que era la jauría del arte. ¿Te acuerdas de esa serie que se llamaba Fame? O sea, la competencia por el éxito, papi. Todo el mundo ahí, los más talentosos Eso te miraban iba a decir rayado a los porque menos talentosos y ¿por qué tú es tan raro que tú estés eso te aquí? iba a decir, tú alguna vez me comentaste que digamos que de esa generación que entraron, no sé si estudiaron directamente contigo, pero no sé si estaba Robinson Díaz por Sí, ahí, estaba Carlos Robinson Díaz, Vives, estaba John Alex Toro, estaba también el King Díaz, que son como personalidades de esa época que han brillado mucho. Pero también había otros que han hecho cosas muy buenas en televisión y hay unos que brillan muchísimo en teatro. Lo que pasa es que la televisión tiene un poder masivo de comunicación. El teatro no es como antes, que era lo que había. Entonces el teatro se ha ido relegando como a la parroquia. Pero claro. hay gente como con Bariza que se mantiene un teatro muy importante, ha desarrollado su deseo por la comedia del arte y ahí está dándole esa vuelta. Bueno, hay muchos, Hay que ahora muchos. que recuerdo, Y están en bueno, lo suyo. Hay otros que son pedagogos, otros que sí, de son formadores, ¿no? titiriteros también y que trabajan bajo perfil. Lo que Ok. pasa es que la televisión es una ventana muy fuerte y muy competitiva. Y si tú le haces ganar mucho dinero a una empresa, pues tienes un Ahí trabajo. llegas, sí. Bueno, y esa es una vaina bien importante porque, claro, tú llegas a esa escuela y ya entras con una carga, digamos, que literalmente vienes es por el amor al arte y bueno, te encuentras con toda esta gente en este ambiente de la escuela. Y ahí cómo inició, cómo te empiezas tú a sostener para al tiempo ir a Pues, o clases sea, y vivir en yo lo Bogotá. dudaba porque yo tenía miedo, pero al principio, pues, yo duré como unos meses acá con unos ahorros que tenía. Estábamos viviendo con esa niña que hablé al Arte principio en una noviecita. posilga literal. Nuestro ¿Por deporte el era centro o por dónde? acostarnos en el colchón, ¿no? Dormíamos arrunchaditos, no hacíamos nada porque no éramos nada, aún. Eh, ella me torturaba, Sí, porque está muy bella, pero no, como éramos cuasi hermanos. ok, ok. Entonces, ella vivíamos en un inquilinato, literal. ¿En dónde? ¿Por el A ella le centro o habían hacia robado dónde? la grabadora, que entraban cada rato, le robaban la Sí, ¿y comida. era por el centro hacia el No, sur o en dónde? la novena con cuarta vivíamos, o Ah, todo el sea, en centro, plena, ahí sí. enseguida una vaina que se llama el teatro taller de teatro, ¿cómo es? Teatraba, no, teatraba, no, Esa, teatraba, no, Calatrava. no, se llamaba, ¿cómo es que se llama? Una casa, hermano, que yo la visité no hace mucho, es una casa que está, que se cae a pedazos, literal, como un viejito que se Sí, le cae la piel. Así, es una ok. casa que quedaba ¿Por dónde quedamos? por la novena con sexta, También cara. por ahí, ok. Detrás del Camerín del Carmen vivíamos, del colegio salesiano. O O yo sea, no me... ustedes se vinieron los dos desde Caquetá, No, ¿cierto? ella vino primero, Primero. entonces eso también me alentó. Ella vino también con otro chico que se Ah, llamaba claro. Víctor que se fue para Rusia. Él fue como, marica, yo estaba siendo adoctrinado por una chica del grupo de teatro que era de las FARC, pero nadie lo sabía. Nadie sabía. No, pensábamos que Ay, simplemente era no, información, marica. información de cultura general. Sí, Vamos a como estudiar a un Carlos Marx, vamos a estudiar El Capital, vamos a estudiar a Mao Zedong
Y ella empezó a hablarnos de que es que existía el Partido Comunista, porque Ok. era un partido. Sí, 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 Un partido estaban en ese perseguido, momento. claro, en la JUCO había la Juventud La Colombiana, y yo iba a JUCO, pertenecer a la JUCO, pero a la JUCO infiltrada, porque ella el... era literal, ella militaba en las FARC, Ok. cuando las FARC tenía un perfil de revolucionarios, Sí, no, toda la ideología no más de marcada. hijueputas como hoy. Sí, Porque uy, son unos manos empezamos de acá con hijueputas. con la irreverencia y con las amenazas No, tan sabes que groseras. una cosa es la lucha social, ¿no? Y Sí, otra cosa muy distinta es el negocio del narcotráfico. total, total. Y el hostigamiento a la población y hacerse pasar. Bueno, entonces llegas con esta amiguita y empiezan a ir por el centro y cuál es su día a día en cómo a subsistir. No, pues a Cómo hacía usted? subsistir. ¿Semáforo? ¿Qué fue lo No, que no, yo duré, eso nos duró 3 meses, se iban agotando los recursos. Ella tuvo un problema y Ah, con los Sí, ahorros que había nuestro tenido. deporte con ella era ver una rata que salía de un hueco y yo decía, mírala, mírala. Salía ahí a ver Y si la podíamos claro, agarrar esas para cosas del comérnosla. centro me imagino, hombre. No, así era la vaina, duramos así como 2 meses, 3 meses, ya se me agotaron los recursos y entonces ella se fue y me dijo, bueno amigo, ya hasta aquí Sí. llegamos, ella tuvo que devolverse al Caquetá por un tiempo, o yo no sé qué se hizo, no me acuerdo. Y yo tenía unos amigos que le estaban cuidando la casa a un Ok. traqueto aquí en Bogotá. Una casa ahí, era un traqueto, el man la tenía desocupada, ellos le cuidaban el segundo piso, pero Ok. estaban encargados de cuidar el edificio que tenía 3. Ujú. Entonces ahí yo me fui como por 6 meses y ellos me garantizaban la alimentación ahí, pero yo les cuidaba a la Cuidar la niña. casa. Ah, ok. Yo era el niñero. Entraste como, sí, Como 3 meses creo que duré ahí en eso, 3 a 6 meses, pero ahí empecé a sentir que yo estaba como esclavo, no tanto de ellos, porque ellos eran muy bellas personas conmigo y me adoptaron, sino porque de todas maneras tenía que cumplir unas reglas para ellos, Claro, ¿no? O hoy es sea, un trabajo, unos horarios, no podía llegar es tarde, un un trueque, tú trueque. tienes que cambiar vivienda por trabajo. Sí, entonces ellos me dijeron, no puedes llegar tarde, no puedes meter aquí ninguna chica, Ok. no puedes entrar aquí con amigos. Pero bueno, y Fer, tú entonces ya sales de esa casa y cómo al tiempo estás estudiando ahí Sí, o estoy estudiando en la ENAD en ya en primer la año. ENA. Y bueno, ahí conocí a algunos amigos y muy chévere y conocí gente. Pero entonces, ahí estando en esa casa fue cuando yo dije, no, yo ya tengo hambre. Ok. No voy a quedar acá en esta como esclavitud que tengo con ellos porque pues ellos eran Y muy usted, bellas personas, y pero usted que viene estaba como una atado. idea Entonces yo dije, no, no, me voy a trabajar en sí, la calle. usted viene... Un espíritu aventurero seguramente porque yo no tenía ningún Nada, reto de que me dijeran de que tenía, es que le tengo que demostrar a mi padre, le tengo que demostrar a mi de madre, no. aventurero, Era claro. algo conmigo mismo y sigo siendo así, es Ok. decir, quiero demostrarme a mí mismo que siempre que yo soy capaz de hacer las cosas que yo quiero. Entonces se me ocurre algo y yo lo quiero hacer hasta que no lo Ok. haga, no quedo contento. Ok, Y si entonces, fracaso que me ha sucedido en lo que, en tal, pues digo, bueno, sí, tengo que volver a aprender. ese No es sé, otro, es como la existencia, como ese que es otro tema, es sí, un ya del placer por la fracaso. existencia. Y Ok. bueno, me he enfrentado también a muchas vainas y pues estar en Bogotá es muy duro, la verdad. Y entraste, bueno, estás en esta escuela, ¿cuánto estudias allá? ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo? qué? ¿Cuántos años duraste en Yo esa hice escuela? toda la escuela, o sea, fueron 5 años 5 años. y los primeros años fueron más geniales que los últimos. Oiga, y hay una historia que no sé si yo tal vez escuché o me la soñé, dijo mi abuela. Me la soñé, me contaron. Pero que usted me contaba que salía a hacer como algo así de mimo y a rebuscársela, pero que en un momento también les tocó incluso hasta robar, o sea, robarse los cuadernos Ah, y... no, marica, con Ah, Robinson con Díaz. Robinson Díaz. Pero no, a mí no, él que era un pícaro, Él, marica, ese man de era un puro, pícaro. ok, ok. Siempre ha sido un pícaro. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo era eso? ¿Cómo hacían eso? Pues nada, pues es que yo también he robado en los, Sí, después no lo hagan, cosas no en lo los, hagan niños, no lo en hagan. los que, en los, o sea, no hay aventura que haya más tenaz que robar Robarse alguito ahí, en un centro supermercado. comercial o en algo, entrar al Ley o al de uno y robarse algo, ay, marica, yo no lo volví a hacer, pero es que yo de niño era cleptómano, marica. Ok, Yo me robaba vainas, de hecho. O sea, ok, yo coleccionaba cosas de arte. ok. Siempre, nunca robaba. Bueno, si robaba plata, a mi mamá le robaba plata. Pero Pero no, o sea, me gustaba un eso era objeto más y yo por... decía, yo tenía una colección, como una cajita de tesoros, que no Ok. sé, ese edificio, Tener cositas esas ahí que cositas se van bonitas, me llegando, gustaban sí. las cosas brillantes. Pero yo me daba miedo de todas maneras. Pero una vez fui al Ley con Robinson Díaz cuando estábamos en la Estaban escuela y bien, ¿no? Y el ley, salimos, no. salimos.
Y me dice ese weón, por allá cuando íbamos a 3 cuadras me dice, tenaz, ¿no? Y yo, tenaz que dice, ¿cómo es de fácil robar? Tenía 4 cuadernos aquí. Yo- Se los pasó delante por debajo de la... Bueno, sí, yo dije, uy, puta, me Ah, hubiera dicho, claro. me cago del miedo, ¿no? Sí, obvio, porque esa es una cosa que lo delata a uno, ¿no? Claro, claro, claro. No, pero, pero yo después también hice, ya viejo, ya Sí, ya. más maduro, o sea, tengo que confesar que fue que las últimas ¿Cuál fue veces la que última? robé, que fue que yo compré un libro que me gustó demasiado y lo volví mierda, lo dañé todo, o sea, la Ilíada De Homero. de Homero. Yo ya la había leído en la escuela, yo había Sí, si terminado lo la ponen a escuela. uno siempre... Pareció algo genial, ese libro y tal. Yo dije, "Y lo quiero nuevo". Y me fui y lo cambié por uno nuevo delante de la persona que me mostró el nuevo y dejé el viejo y me traje el nuevo. Y es que siempre había esa, como esa capacidad de ¿qué? De la picardía y todo Sí, lo que exacto. pasa ahí, ¿no? Creo que no soy el único que ha hecho ese tipo de huevonadas, No, pero no, no, eso está en todos lados, solo que, que es un claro ejemplo de cómo desde mucho tiempo atrás se está desarrollando tenemos muchas habilidades cosas, para ser vándalos también. claro, y esas cosas, digamos que trayéndolas al tema que está de colación ahorita, y es que es todo este boom mediático que ha tenido Aurelio.